Bien, entonces en esta semana, como les comentaba, pues voy a hacer los problemas impares y de forma decreciente o de cábala. Tenemos el problema número 35. Nos dice, una nave espacial se desplaza frente a un observador con una rapidez de 0,6 veces la rapidez de la luz. Si su longitud mide 50 metros cuando se encuentra en reposo con respecto a un observador, pregunta, ¿cuál será la longitud de esta nave medida por este? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿qué tal, joven Pablo? Muy buenos días. Hay que tener en cuenta, ojo, que esa nave cuando se encuentra en reposo tiene una longitud de 50 metros. Eso se conoce como su longitud en estado de reposo. Pero luego esa nave se va a desplazar con una rapidez de 0,6 veces la rapidez de la luz. Entonces ahí ya tiene un movimiento relativista y por lo tanto queremos conocer su longitud cuando se desplaza a esa rapidez. O sea, queremos conocer su longitud relativista. Por este motivo, tenemos aquí el siguiente esquema. Reposo tiene esa longitud y cuando ahora se encuentra en movimiento, quiero conocer su longitud relativista. Esa longitud relativista es igual a ¿quién? A la longitud en su estado de reposo por la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez con la cual se está desplazando la nave entre la rapidez de la luz y ese cociente elevado al cuadrado. Reemplazamos los valores. La longitud de la nave en el estado de reposo 50 metros. Esto por la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez con la cual se está desplazando esa nave 0,6 veces la rapidez de la luz, y eso luego entre la rapidez de la luz. Y ahí se va a cancelar c con c, y tendríamos entonces 1 menos 0,6 al cuadrado. 0,6 yo lo puedo expresar como 6 sobre 10, y 6 sobre 10 al cuadrado nos va a dar 36 sobre 100. Luego acá tendríamos 1 menos 36 sobre 100, y eso nos va a dar 64 sobre 100. La raíz cuadrada de ello va a ser 8 décimos, mitad, mitad, 4 quintos. Finalmente, aquí, lo de tipeo, aquí ojo es 50 metros, vamos a modificarlo. Ahí esa longitud es igual a 50, por esto nos va a dar 8 décimos. Se cancela un 0 y 5 por 8 finalmente 40 metros. Y esa es la longitud que tiene la nave en movimiento relativista, en este caso 40 metros. Esa sería entonces la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Si tienen alguna consulta o duda, háganlo con total confianza. Pueden activar su micrófono o escribirlo. Les doy unos segundos para que le tomen la captura. Bien, continuamos si me consultas hasta aquí. Y pasamos al problema número 33. Como les comentaba, voy a hacer los problemas impares y de forma decreciente. Nos dice ahora, un objeto colocado a 50 centímetros del vértice de un objeto, o en este caso de un espejo esférico, produce una imagen virtual cuyo tamaño es 20% menor que el tamaño del objeto. Pregunta, determine la distancia imagen y la distancia focal del espejo respectivamente. Vamos a indicar aquí los datos que se tiene a modo de bosquejo. Tenemos como dato la distancia objeto, que es la distancia que es del objeto hacia ese espejo, que es de 50 centímetros. Luego nos hablan que la altura de la imagen es un 80% menor que la del objeto. Entonces, si yo asumo que la altura del objeto es como un 100%, entonces, ¿cuál sería la altura de la imagen? Sería un 20% menor. O sea, la altura de la imagen sería entonces un 80% de la altura del objeto. ¿Esto para qué me sirve? Es que yo puedo plantear que el aumento, por ejemplo, es la altura de la imagen entre la altura del objeto. Pero a su vez el aumento también es igual
a menos distancia imagen entre distancia objeto. Entonces lo que voy a hacer es igualar estos dos. Entonces ahí tendríamos que la altura de la imagen entre la altura del objeto es igual a menos distancia imagen entre distancia objeto. Esta distancia objeto es dato, un check. Conozco la relación de la altura de la imagen respecto del objeto, por lo tanto, este cociente se va a conocer. Y de ahí despejando finalmente podré conocer la distancia imagen. Luego vamos a aplicar otra ecuación para conocer finalmente la distancia focal. Bien, este es el bosquejo, ahora sí lo pasamos a limpio. Tenemos aquí un gráfico que nos puede ayudar a representar lo que nos están mencionando en el problema. Pero ojo que este gráfico no va a ser necesario que ustedes lo planteen para el examen. No va a ser necesario. Aquí solamente es como una ayuda de lo que nos están diciendo en el problema. Bien. Tenemos entonces la definición del aumento. Y ahora, por dato nos dicen que la altura de la imagen es 20% menor que la del objeto. Por eso que tenemos aquí que la altura de la imagen es igual a ¿quién? A la altura del objeto menos ese porcentaje. En este caso, menos ese 20%. De ahí que tenemos 100% menos un 20%, nos queda un 80%. O sea, que la altura de la imagen es igual a 0,8 veces la altura del objeto. Esa expresión lo vamos a reemplazar en la número 1. Por eso que tenemos ahí altura de la imagen, que en este caso es 0,8 veces la altura del objeto, entre la altura del objeto es igual menos distancia imagen entre la distancia objeto, por dato 50 centímetros. De aquí se cancela esa altura del objeto y se obtiene finalmente que la distancia imagen es igual a menos 40 centímetros. Este signo menos me sirve para interpretar cómo es la imagen que se ha formado. Cuando la distancia imagen es positiva, se dice que la imagen es real. Pero cuando la distancia imagen sale negativa, quiere decir que la imagen formada es virtual. Y es justamente concordante, porque en el problema nos plantean que se produce una imagen virtual. Y eso justamente se confirma con este resultado. Bien, ahora quiero conocer la distancia focal. Entonces, para eso planteamos esta ecuación. 1 entre distancia objeto más 1 entre distancia imagen es igual a 1 entre la distancia focal. Ojo que aquí se reemplazan los valores con todo y sus signos, ¿correcto? Con todo y sus signos. Me explico. Tenemos entonces aquí 1 entre la distancia objeto, que es 50 centímetros, más 1 entre la distancia imagen. Pero ojo que esa distancia imagen, según estas ecuaciones, nos salió negativo. Y con todo y signo se tiene que reemplazar en esta expresión. Por eso que tenemos aquí 1 entre menos 40 centímetros. Y bueno, todo esto va a ser igual a 1 entre la distancia focal. Y aquí finalmente podemos despejar. Y tenemos entonces que la distancia focal, por ejemplo, es igual a 50 por menos 40 entre 50 menos 40. Evaluando esto, obtenemos que la distancia focal es igual a menos 200 centímetros. Ahora, ustedes se preguntarán, profe, en las respuestas todos son valores positivos. Sí, eso es cierto. Y es que hay que recordar que los signos nos sirven para interpretar los resultados. Aquí la distancia imagen nos sale negativo, eso quiere decir que la imagen formada es virtual. Con eso estamos confirmando lo que nos están mencionando en el problema. Ahora, si ustedes se dan cuenta en el problema, nos dicen que se está trabajando con un espejo esférico, pero no nos dicen para nada si ese espejo es cóncavo o convexo. En este caso, ¿cómo se puede saber? Por ejemplo, aquí observo que esa distancia focal no salió negativa. Eso quiere decir entonces que se ha trabajado con un espejo convexo. Esto les comento porque en el examen, con estos datos, les podrían preguntar, determine el tipo de espejo utilizado. Respuesta, espejo convexo, ya que la distancia focal nos salió negativo. Si la distancia focal nos hubiera salido positivo, en ese caso se estaría trabajando con un espejo cóncavo.
Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Ojo que ese gráfico no va a ser necesario que ustedes lo planteen en el examen, no va a ser necesario. Simplemente ustedes van a poder plantear las ecuaciones y luego interpretar sus resultados. Y a partir de ello saber el tipo de imagen que se está formando. Unos segundos más y pasamos al siguiente problema. Bien. Tenemos ahora el problema 31. Nos dice, en el más de una partícula, la amplitud de oscilación es A y tiene un periodo de oscilación de 18 segundos. Pregunta, determine, ojo, el menor tiempo o el tiempo mínimo que emplea la partícula en desplazarse entre las posiciones a medios y menos a medios. Entonces, eso quiere decir que su posición inicial o la posición de la cual está partiendo o a partir de la cual se va a analizar es a medios. Y queremos conocer el tiempo mínimo o el menor tiempo para pasar de esa posición a la posición menos a medios. Bien, aquí entonces planteamos esta ecuación de movimiento, que la posición es igual a la amplitud por el coseno de la rapidez angular por el tiempo más una fase inicial. En este caso, esa fase inicial está expresada como θ sub 0. Hay que recordar que esta rapidez angular, a su vez, es igual a 2pi por la frecuencia, o en este caso 2pi entre el periodo, ya que tenemos como dato el periodo. ¿Correcto? Bien. Ahora, vamos a evaluar esta ecuación para t igual a 0. Para t igual a 0, esta posición x, según el problema, es a medios. Entonces ahí tenemos a medios es igual a la amplitud por el coseno de la rapidez angular a esta 2pi entre el periodo por el tiempo, pero ese tiempo en este caso vale 0, y más la fase inicial θ sub 0. Este producto es igual a 0, y aquí se cancela a con a, y tenemos ahora que el coseno de ese ángulo θ sub 0 es igual a 1 medio. Y ahí nos hacemos la pregunta, ¿para qué ángulo la función coseno toma el valor de 1 medio? En este caso para 60 grados sexagesimales, pero en el sistema radián, ojo, en el sistema radián, equivale a pi tercios radián. Bien, ya tenemos hasta aquí la fase inicial, pero eso no me están preguntando. Lo que me están preguntando es el tiempo mínimo o el tiempo menor o el menor tiempo para que ahora se encuentre en la posición menos a medios. Ahora vamos a reemplazar en esta ecuación para la posición menos a medios. Ahí está, x ahora vale menos a medios. Eso es igual a ¿quién? A la amplitud por el coseno de la rapidez angular por el tiempo, pero esa rapidez angular es 2pi entre el periodo. Y esto por ese tiempo t que estoy buscando. Y más la fase inicial, que en este caso vale pi tercios. De aquí se cancela a con a, y tenemos ahora que el coseno de ese ángulo o argumento es igual a menos 1 medio. Y aquí nos hacemos la pregunta, ¿para qué ángulo o argumento la función coseno toma el valor de menos 1 medio? Para esto, ustedes han llevado, me parece, en el curso de trigonometría, ecuaciones trigonométricas o soluciones de las ecuaciones trigonométricas. Ahí, por ejemplo, les enseñan qué ángulos cumple esta condición. Por ejemplo, uno de ellos es 120 grados sexagesimales. Ahí tenemos una solución, un ángulo, pero no es el único. También, por ejemplo, podría ser ese ángulo, pero más una vuelta. También podría ser, por ejemplo, ese ángulo más 2 vueltas. Y así sucesivamente. Entonces ahí tenemos el conjunto solución, ya que todos esos ángulos, por ejemplo, cumplen esta condición. El coseno de cualquiera de estos ángulos nos da igual a menos 1 medio. Pero acá viene justamente el detalle.
Ustedes quieren conocer el menor tiempo o el tiempo mínimo. Eso quiere decir entonces que de este conjunto solución se tiene que tomar el menor valor de este conjunto solución, ya que se quiere conocer el tiempo mínimo. Y en este caso, ¿quién lo cumple? El ángulo de 120 grados sexagesimales, que en radianes equivale a 2 pi tercios. Es por eso que luego planteamos que ese ángulo o argumento, que es pi novenos por el tiempo t más pi tercios, es igual a 2 pi tercios, ¿correcto? 120 grados sexagesimales, pero ahora pasado al sistema radian. Bien, pi tercios pasa a restar al otro lado. Y vamos a obtener ahí que pi novenos por ese tiempo t es igual a pi tercios. Finalmente, pi con pi se cancela, 9 pasa a multiplicar al otro lado, y de ahí que ese tiempo t es de 3 segundos. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Bien, continuamos. Si no hay preguntas o dudas hasta aquí. Entonces, ojo que como nos están preguntando el menor tiempo, entonces ustedes también aquí van a tomar el menor valor obtenido de este conjunto solución. En este caso, 120 grados sexagesimales, que en radianes equivale a 2 pi tercios. Siguiente problema, número 29. Plantea. Una bobina rectangular de 20 estiras se desplaza con rapidez constante, de modo que mientras ingresa a una región campo magnético uniforme de 30 militeslas, su área transversal varía con el tiempo según la gráfica mostrada. Pregunta, ¿cuál es la magnitud de la FEM inducida en la bobina? Veamos. Por ejemplo, aquí tenemos ese esquema gráfico de lo que nos están mencionando. Acá tenemos justamente una bobina rectangular conformada por 20 estiras y que luego va a ingresar a esa región con campo magnético. Entonces se observa que el área que se está delimitando está aumentando, ya que al inicio esa área vale 0, ya que aún no ha ingresado a esa región con campo magnético. Luego va ingresando y por lo tanto esa área se va incrementando. Hasta que, por ejemplo, ¿no? Ahí está, sigue ingresando más, el área sigue aumentando. Y de ahí es que se obtiene esta gráfica, área en función del tiempo. Y en este caso se observa que ese aumento es lineal. Entonces aquí tenemos como dato la variación del área que se da en un intervalo de tiempo. Entonces ahí se puede plantear que por la ley de Faraday, la FEM inducida es igual a ¿quién? A menos el número de espiras por la magnitud del campo magnético y por la variación del área entre un intervalo de tiempo. Reemplazamos. Ahí tenemos menos número de espiras, en este caso 20 espiras, por la magnitud del campo magnético, que es de 30 militeslas. 30 mili 10 a la menos 3. Luego, sigue por la variación del área. Veamos. En el intervalo de tiempo de 0,2 segundos, se observa una variación en el área de 0,1 metros cuadrados. Por eso que tenemos aquí que esa variación en el área es de 0,1 metros cuadrados y eso se da en un intervalo de tiempo de 0,2 segundos. Evaluando esto se obtiene que la FEM inducida es igual a menos 0,3 voltios. Pero ojo que les están preguntando acerca de la magnitud de la FEM inducida. Entonces aquí vamos a tomar el valor absoluto a ambos lados de la igualdad. Y tomando ese valor absoluto, pues obtenemos que la magnitud de la FEM inducida es igual a 0,3 voltios. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura.
Bien, continuamos. Problema ahora número 25. Nos dice, en un vaso de acero de 2 kilogramos se vierten 860 gramos de chocolatada que se encuentra a 20 grados Celsius y se calienta dentro de un horno eléctrico. El horno nos dice que funciona con una resistencia eléctrica de 44 ohmios, el cual a su vez está conectado a una fuente de voltaje de 220 voltios. Luego, si toda la energía disipada en la resistencia es absorbida por el vaso o ese recipiente, pregunta, ¿cuánto tiempo se requiere para tener la chocolatada a 68 grados Celsius? Veamos. Vamos a hacer aquí un pequeño bosquejo. Veamos. Tenemos la temperatura inicial 20 grados Celsius y la temperatura final 68 grados Celsius. Por acá tenemos ese vaso o ese recipiente que está hecho de acero y nos dan ahí la masa del acero o de ese recipiente. Y además nos indican que él contiene una cierta cantidad de chocolatada. Y tenemos entonces la masa de la chocolatada. Por dato, 860 gramos. Ojo que ambos elementos, tanto la chocolatada como la olla o ese recipiente de acero, están a la temperatura de 20 grados Celsius. Ese conjunto, ese sistema, va a ser ingresado a un horno y ese horno le va a suministrar calor, de tal manera que luego incremente su temperatura de 20 a 68 grados Celsius. La chocolatada a esa temperatura de 20 grados Celsius se encuentra en el estado líquido y a 68 grados Celsius pues también se va a encontrar en el estado líquido. Entonces ahí tenemos que la chocolatada simplemente ha aumentado su temperatura. Él no ha sufrido un cambio de fase, correcto, él no ha sufrido un cambio de fase, simplemente ha aumentado su temperatura. Y de igual manera ha ocurrido con ese vaso o ese recipiente que está hecho de acero, ya que a la temperatura de 20 grados Celsius se encuentra en el estado sólido y a 68 grados Celsius también en el estado sólido, ya que se trata además de un metal. Entonces sí tenemos el calor en este caso del acero. Ahora, ¿cómo se va a evaluar estos calores? Como aquí tenemos el calor debido a un cambio de temperatura, entonces eso se evalúa como la masa por el calor específico y por la variación de temperatura. Esto lo vamos a evaluar tanto para el acero y para la chocolatada. Luego, se va a sumar esos dos calores, tanto de la chocolatada como del acero, ya que la suma de esos dos calores es el calor que le ha suministrado el horno a ese sistema. Y a partir de ahí vamos a conocer el calor que le ha suministrado el horno. Y con ese calor y los otros datos de la diferencia potencial y la resistencia, se va a conocer finalmente el tiempo requerido. Bien, borramos esto y lo pasamos a limpio. Ahí tenemos ese sistema, el recipiente, que contiene la chocolatada. Bien, entonces tenemos aquí el calor absorbido por el vaso, ¿no? El recipiente y la chocolatada. Se evalúa como la masa por el calor específico y por la variación de temperatura. Voy a comenzar con el acero o ese recipiente. Entonces acá tenemos su masa. Su masa es 2 kilogramos, pero quizás ustedes se preguntarán, profe, si es 2 kilogramos, ¿por qué ha colocado aquí usted 2000? ¿Será que se ha equivocado? No. Y es que hay que tener en cuenta también las unidades del calor específico. Por ejemplo, aquí nos mencionan que el calor específico del acero es igual. Y ojo que aquí hay una corrección. Y hay una corrección. En su guía nos dicen que el calor específico del acero es de 0,12. Ahí está, calorías por cada grado Celsius, ¿correcto?
Entonces, al margen del valor numérico, lo que me importa son las unidades. Acá nos dice calorías, gramos, grados Celsius. Como dice gramos, eso quiere decir que la masa debe estar en gramos. Como aquí indica grados Celsius, quiere decir que esta variación de temperatura debe estar en la escala Celsius. Y finalmente, como acá dice calorías, pues el calor va a estar expresado en calorías. Y por ese motivo reemplazamos. Ahí está la masa, 2 kilogramos, que en gramos equivale a 2000, por el calor específico del acero, 0,12, y por la variación de temperatura, final 68 menos la inicial 20. Esto nos va a dar un calor del acero de 11.420 calorías. De igual manera hacemos ahora para la chocolatada. Su masa 860 gramos por el calor específico, que por dato es de 1 caloría por cada gramo grados Celsius. Y esto luego por la variación de temperatura, final 68 menos la inicial, que fue 20 grados Celsius. Evaluando esto se obtiene un calor de 41.280 calorías. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a sumar estos dos calores, ya que estos calores fueron dados ¿por quién? Por el horno eléctrico. De ahí que tenemos que el calor que le ha suministrado el horno es igual al calor ganado por el acero más el calor ganado por el chocolate o la chocolatada. Reemplazando aquí se obtiene finalmente que el calor que ha suministrado el horno a ese sistema es de 52.800 calorías. Ahora, ¿cómo voy a obtener el tiempo? Bien, nos dan como dato la diferencia potencial y además la resistencia. Eso me sirve, por ejemplo, para conocer la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es igual a la diferencia potencial elevado al cuadrado entre la resistencia. Pero también hay que tener en cuenta que la potencia como tal, se define como el trabajo o energía entre un intervalo de tiempo. En este caso es la energía calorífica que ha suministrado el horno a ese sistema. Entonces tenemos aquí que además esa potencia es igual a la energía calorífica, o sea, el calor del horno, entre un intervalo de tiempo. Y a partir de ahí es que se va a obtener ese tiempo. Y reemplazamos los valores. Entonces tenemos ahí la diferencia potencial 220 elevado al cuadrado entre la resistencia 44 ohmios. Es igual a quién? Al calor suministrado por el horno, y eso entre un intervalo de tiempo. Ahora, hay un detalle. Hay que tener en cuenta también las unidades. En el sistema internacional, la potencia se mide en watt. Y el watt, a su vez, es el joule por cada segundo. Eso quiere decir entonces que este calor del horno debería estar expresado en joules, para que así joule con joule se cancele y obtener finalmente el tiempo expresado en segundos. Entonces, ojo que aquí no puedo simplificar tal como está. Por eso que nos ayudamos de este factor de conversión. Nos dice que un joule es igual a 0,24 calorías. Entonces, se multiplicamos por ese factor de conversión. Un joule que equivale a 0,24 calorías. De ahí se cancela caloría con caloría, joule con joule, y de ahí finalmente se va a obtener el tiempo. Y ese tiempo estará expresado finalmente en segundos. Y esto nos va a dar 200 segundos. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, continuamos. Y tenemos ahora el problema número 27. Nos plantea lo siguiente. Se conecta un resorte de constante elástica de 5 Nm a un conductor rectilíneo de longitud 50 centímetros, el cual puede deslizarse sobre un riel en forma de U, sin fricción. El sistema resorte conductor se encuentra en un campo magnético uniforme de 5 militeslas y el conductor transporta una corriente eléctrica de 2 amperios, como muestra la figura. Pregunta:
Calcule la deformación del resorte si el sistema se encuentra en reposo o en equilibrio. Veamos. Aquí, por ejemplo, tenemos un alambre conductor que transporta corriente eléctrica, ¿correcto? Y ese alambre conductor además se encuentra en una región en la cual existe un campo magnético. Ustedes recordarán que cuando un alambre conductor que transporta corriente eléctrica interactúa con un campo magnético, en él se ejerce o en él experimenta una fuerza magnética. Ahora, ¿cuál es la dirección de esa fuerza magnética? Pues para eso vamos a tener que aplicar regla de la mano derecha, que consiste en lo siguiente. Consiste en lo siguiente. Dedo pulgar de la mano derecha va en la dirección de la corriente eléctrica. En este caso se observa que la corriente eléctrica está orientada hacia arriba. Entonces, dedo pulgar señalando su techo, ¿correcto? Dedo pulgar señalando su techo. Manteniendo fijo a su dedo pulgar señalando al techo, ahora los otros 4 dedos deben dirigirse en la dirección del campo magnético. Aquí, por ejemplo, se observa que tenemos un campo magnético con notación aspa, o sea, notación entrante al plano de su pantalla. Eso quiere decir que sus otros 4 dedos van a señalar su pantalla. Entonces, con su mano derecha, su dedo pulgar de la mano derecha va a estar señalando su techo. Y manteniendo fijo ahí su dedo pulgar señalando el techo, sus otros 4 dedos ahora van a apuntar, apuntar hacia su pantalla. Ahí ustedes van a notar entonces que su palma de la mano derecha, está mirando hacia la izquierda. Y en esa dirección se estará graficando la fuerza magnética. Ahí tenemos la fuerza magnética. Eso quiere decir que esta fuerza magnética está tratando de comprimir al resorte. Entonces el resorte, para tratar de recuperar su estado inicial o sin deformación, pues va a ejercer una fuerza elástica hacia la derecha. De tal manera que si el sistema se encuentra en reposo o en equilibrio, entonces estas dos fuerzas que se encuentran en direcciones opuestas, pues deben de tener igual magnitud. Y ahí que tenemos que la fuerza elástica es igual a la fuerza magnética. La fuerza elástica se evalúa como K por X y la fuerza magnética como la corriente por la longitud, por el campo magnético y por el seno de teta, donde teta es el ángulo formado por la corriente y el campo magnético, en este caso 90 grados, y seno de 90 es igual a 1. Ahí finalmente ya podemos despejar y reemplazar finalmente los valores. La corriente eléctrica por dato del problema, 2 amperios. La longitud del alambre conductor, 50 centímetros. Ahí está 50 centi 10 a la menos 2. Por la magnitud del campo magnético, por dato, 5 militeslas. 5 mili 10 a la menos 3. Y todo esto entre la constante elástica del resorte, por dato, 5 newton metro. Y aquí finalmente se obtiene que X es igual a 10 a la menos 3 metros, o X igual a 1 milímetro. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, continuamos. Y tenemos ahora el problema número 23. Nos menciona, ¿qué trabajo debe realizar una fuerza externa en una región de campo eléctrico para desplazar lentamente una carga puntual de 20 nanocoulombs?
desde un punto con potencial eléctrico de 700 voltios hasta otro punto con potencial eléctrico de 200 voltios. Hay que tener en cuenta que el trabajo, el trabajo de la fuerza externa o agente externo para desplazar una carga de un potencial A o de una posición A hacia un potencial B o una posición B es igual a la carga que es desplazada por el potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta de dónde parte y a dónde llega. Según el problema, dice que esta carga eléctrica parte de este potencial o de esta región en la cual existe un potencial eléctrico de 700 voltios. Ese sería el potencial del punto de partida. ¿Y a dónde llega? A una región en la cual existe un potencial eléctrico de 200 voltios. Este sería el potencial del punto de llegada. Entonces, nos preguntan acerca del trabajo de la fuerza externa o del agente externo. Bien, acá tenemos un pequeño gráfico que nos va a ayudar a representar lo que nos están mencionando. ¿Correcto? Vamos a borrar esto para que se pueda visualizar mejor. Bien, entonces ahí tenemos la carga y esa carga ha sido desplazada y queremos conocer el trabajo de esa fuerza externa. Eso es la carga por la diferencia potencial. Potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. La carga eléctrica 20 nanocoulomb, nano 10 a la menos 9, por el potencial del punto de llegada, donde llega a este potencial de 200 voltios, menos el potencial del punto de partida, de donde parte de este potencial de 700 voltios. Y a partir de aquí vamos a obtener el trabajo de la fuerza externa o del agente externo. Y eso nos da menos 10 por 10 a la menos 6 joules o 10 microjoules. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, continuamos. Y tenemos ahora el problema número 21. Nos dice, en el átomo de hidrógeno hay un protón en el núcleo y un electrón que gira alrededor del núcleo. Asumiendo que la órbita del electrón es circular y que la distancia entre las partículas es de 5 por 10 a la menos 11 metros, pregunta, determine la magnitud de la fuerza eléctrica aproximada entre ellas. Entonces, para eso tenemos este esquema. Tenemos aquí en el núcleo atómico, pues al protón, y girando alrededor de él, pues al electrón. Ese electrón, según el problema, describe una trayectoria circular de radio de 5 por 10 a la menos 11 metros, que sería básicamente pues la distancia que hay de esta carga del protón hacia esta otra del electrón. Y ahí queremos conocer la magnitud de la fuerza electrostática o eléctrica entre ellas. Eso se evalúa por la ley de Coulomb, como la constante K por las cargas que están interactuando. En este caso, la carga del protón por la carga del electrón. Pero ojo que esas cargas deben estar en magnitud o en valor absoluto. Y esto luego entre la distancia de separación entre ellas elevado al cuadrado. Bien, hay que tener en cuenta que la carga del electrón, así es joven Ángel, perfecto, la constante K por carga 1 por otra carga 2 y esto entre ojo la distancia al cuadrado, ¿sí? La distancia al cuadrado. Ahora entiendo que por el chat quizá no se puede expresar el exponente, sí, pero ojo es distancia al cuadrado. Bien.
Entonces reemplazamos, teniendo en cuenta, ojo, que la carga del electrón y la del electrón son iguales en magnitud. Es por eso que como estas dos son iguales en magnitud, entonces lo estoy colocando como la constante K por la carga del electrón elevado al cuadrado. Y ahí finalmente reemplazamos los valores. Constante K, 9 por 10 a la 9, por la carga del electrón, que en magnitud es 1,6 por 10 a la menos 19. Y esto luego elevado al cuadrado. Y todo ello entre la distancia de separación al cuadrado, que equivale en este caso al radio, que es 5 por 10 a la menos 11, y todo ello al cuadrado. Bien. Finalmente aquí, finalmente aquí, aproximadamente, ojo, aproximadamente, esta fuerza electrostática les va a salir 9 por 10 a la menos 8 newtons, aproximadamente. ¿Sí? Bien, hasta aquí tenemos el problema 21. Pueden tomar la captura. Bien, continuamos. Ahora nos plantea, se desea fundir 5 kilogramos de hierro que se encuentra a la temperatura de fusión, que por dato es de 1530 grados Celsius. Pregunta, ¿cuánto calor debe absorber el metal? Veamos. Acá tenemos un metal de hierro, de hierro. El ojo inicialmente se encuentra en el estado sólido, pero justamente ya la temperatura de fusión. Eso quiere decir que él ya está a punto de cambiar de fase, de la fase sólida a la fase líquida. Pero para eso él requiere una cierta cantidad de calor. Entonces, si se le añade esa cantidad de calor necesaria y suficiente, entonces eso hará que ahora él se pueda fundir y pasar ahora al estado líquido. Ahora tendríamos fierro o hierro, pero en el estado líquido. Entonces, ¿cómo se puede determinar ese calor para que pueda cambiar de fase o transformar su fase? Pues eso se evalúa como la masa por el calor latente. El calor es igual a la masa por el calor latente. ¿Correcto? Bien. Borramos esto y lo pasamos a limpio. Por ejemplo, acá tenemos un esquema, ¿no? Un esquema de justamente la fundición del hierro. Bien. Entonces tenemos aquí que el calor es igual a la masa por el calor latente, o que el calor latente es igual al calor entre la masa. Ahí lo tenemos, y ahí finalmente ya reemplazamos. La masa es 5 kilogramos, pero un detalle, ojo, hay que tener mucho cuidado aquí con las unidades. Si ustedes observan aquí el calor latente, que es dato del problema, él se encuentra en joules por cada gramo. Eso quiere decir que la masa va a estar expresada en gramos y que además ese calor estará expresado luego en joules. Por eso que ojo, hay que tener mucho cuidado también con las unidades, ya sea del calor latente o del calor específico, ya que esas unidades nos van a indicar cómo deben estar expresados, ¿correcto? Las variables, como en este caso la masa. Entonces la masa debe estar expresado en gramos. Entonces ahí tenemos 5 por 10 a la 3 gramos, ya que el factor kilo equivale a 10 a la 3. Esto luego por el calor latente, que es 293 joules por cada gramo. Y de ahí finalmente se obtiene que ese calor que requiere para poder cambiar de fase o transformar del estado sólido al estado líquido es de 1465 kilojoules. Esa sería finalmente la respuesta al problema.
Por ejemplo, puede ser que en el examen les hablen de un cubito de hielo. Por ejemplo, les plantean así. Se tiene una cierta cantidad de masa de hielo, o sea, agua, en el estado sólido. Vamos a asumir que sean 10 gramos, ¿correcto? Y que además se encuentra a la temperatura de menos 5 grados Celsius, ¿correcto? Les preguntan, determine el calor necesario para que se encuentre a la temperatura, vamos a asumir, de 110 grados Celsius. Entonces aquí hay que tener en cuenta que a menos 5 grados Celsius el agua se encuentra en el estado sólido y a 110 grados Celsius el agua se encuentra en el estado gaseoso. Entonces, ¿cómo conocer ese calor? Ese calor ya no puede ser expresado de esta forma, masa por calor específico y por la variación de temperatura, que es la final menos la inicial. No. ¿Por qué? Porque se observa que para esa temperatura inicial de menos 5 grados Celsius, ahí se encuentra en el estado sólido, y a 110 se encuentra en el estado gaseoso. Entonces, esto no lo puedo plantear así tal como está. Tenemos que hacer aquí un diagrama de temperatura. Me explico. Colocamos aquí la menor temperatura, que es menos 5 grados Celsius. Por aquí la mayor temperatura, 110 grados Celsius. Ahora, hay que tener en cuenta que el agua sufre cambios de fase. ¿A qué temperaturas? A 0 grados Celsius y a 100 grados Celsius. Entonces, primero, vamos a tener que calentar el agua o añadir una cierta cantidad de calor para que pase de la temperatura de menos 5 hasta 0. Ahí tenemos un calor 1. Es el calor debido a un cambio de temperatura, manteniendo su estado o su fase sólida constante. Luego requiere de una cantidad de calor adicional que le permita cambiar de fase. Ese calor 2 que le permite cambiar de fase es justamente masa por el calor latente. Luego se le tiene que añadir otra cantidad de calor, ya que ahora tenemos agua en el estado líquido pero a 0 grados Celsius. Le añadimos otra cantidad de calor para que pase de 0 a los 100 grados Celsius. Ahí tenemos un calor 3. Este calor 3 se evalúa como la masa por el calor específico y por la variación de temperatura, ya que en este rango de temperaturas el agua se encuentra en el estado líquido. Ahora tenemos agua líquida, pero a 100 grados Celsius. Yo quiero ahora pasarlo al estado gaseoso. Entonces tenemos que añadir otra cantidad de calor calor 4. Con esta cantidad de calor, que es el calor, que es la masa por el calor latente, tendríamos entonces agua en el estado líquido, ¿no? Perdón, en el estado gaseoso, pero a 100 grados Celsius. Y finalmente, para que incremente su temperatura de 100 a 110, pues añadimos otra cantidad de calor. Yo sumo todos estos calores, ese será el calor necesario para pasar de menos 5 hasta 110 grados Celsius. Donde ojo hay que tener en cuenta en qué intervalos o en qué rangos ha cambiado de fase y en cuáles mantiene su fase constante. Bien, si desean le pueden tomar otra captura hasta aquí. Bien, continuamos. Y tenemos ahora el problema número 17. Nos menciona un bloque de peso de 140 newtons y densidad 2000 kilogramos por cada metro cúbico es sumergido completamente en agua, como muestra en la figura. Determine la deformación del resorte, cuya constante elástica es 700 Nm. Bien, aquí tenemos el gráfico.
Aquí tenemos que graficar las fuerzas que actúan en ese bloque. Ese bloque tiene masa y por lo tanto tiene un peso, y el peso se grafica verticalmente hacia abajo. Ahí tenemos su peso. ¿Qué más? Ese bloque está sumergido en agua, y el agua, que es un líquido, le va a ejercer una fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje siempre es verticalmente hacia arriba. Pero además, este bloque está unido a un resorte. Y el resorte aquí lo más probable es que se encuentre estirado. Por lo tanto, el resorte va a ejercer una fuerza elástica al bloque en esta dirección. Luego, si el sistema se encuentra en equilibrio, se puede plantear entonces primera condición de equilibrio. O sea, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Veamos. ¿Qué se conoce? Se conoce pues el peso, un check. ¿Qué es lo que no se conoce? La deformación del resorte. Es justamente lo que quiero conocer. Pero para ello debería conocer previamente la fuerza elástica, ya que la fuerza elástica es K por X, donde X es justamente lo que me están preguntando. Bien, para esto, para conocer X, debo de conocer la fuerza elástica. Pero para conocer también la fuerza elástica es necesario conocer previamente la fuerza de empuje. ¿Y cómo se define la fuerza de empuje? Como la densidad del líquido, en este caso del agua. ¿Por quién? Por la gravedad y por el volumen sumergido. O sea, se requiere conocer también aquí previamente cuál es ese volumen sumergido. Como nos dicen en el problema que este bloque se encuentra completamente sumergido, eso quiere decir entonces que el volumen sumergido debe ser igual al volumen total del bloque. ¿Correcto? Entonces, ojo, el volumen sumergido debe ser igual al volumen total del bloque. ¿Y cómo obtengo este volumen del bloque? No nos dan para nada el volumen del bloque. Lo que nos dan por dato es el peso y la densidad del bloque. Entonces, hay que tener en cuenta que el peso es masa por gravedad. Pero también vimos en su momento que la densidad es masa entre volumen. O sea que la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces aquí reemplazando tendríamos lo siguiente, que el peso se puede expresar también como la densidad por el volumen y por la aceleración de la gravedad. Tenemos como dato el peso del bloque, un check. También se conoce su densidad y también pues la aceleración de la gravedad. Y a partir de ahí voy a conocer el volumen de ese bloque, el cual debe ser igual al volumen sumergido, ya que por dato del problema, el bloque se encuentra completamente sumergido en el líquido, en el agua. Bien, este es el bosquejo, es el borrador. Ahora sí, lo pasamos a limpio. Entonces, primer paso, requiero conocer el volumen sumergido, que es en este caso el volumen del bloque. Bien, pues como les comentaba, del peso habíamos concluido que es masa por gravedad, pero también se puede expresar como densidad por el volumen y por la aceleración de la gravedad. Y reemplazamos el peso, 140 newtons, la densidad del bloque, 2000 kilogramos por cada metro cúbico. Esto por el volumen y por la magnitud de la aceleración de la gravedad. Finalmente, de aquí despejando, tenemos que el volumen es de 7 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ese volumen del bloque debe de coincidir con el volumen sumergido, ya que nuevamente nos mencionan que el bloque se encuentra completamente sumergido en el líquido. Luego, por condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Y reemplazamos ahí las expresiones y reemplazamos luego sus valores. La densidad del agua, 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Por el volumen sumergido, que es en este caso el volumen de ese bloque, 7 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y esto por la magnitud de la aceleración de la gravedad, que vale 10. Más la fuerza elástica, que es K por X, donde K, la constante elástica, es de 700 Nm. Y esto es igual a quién? Al peso, donde el peso por dato es de 140 newtons. Bien.
De aquí finalmente despejando, se obtiene que x es igual a 0,1 metros o que x es igual a 10 centímetros. Para que esto se comprenda mejor, tenemos aquí 1000 o 10 a la 3, con este 10 a la menos 3 se cancela y tendríamos entonces hasta ahí 7 por 10, o sea 70, más ¿quién? Más 700x es igual a 140. 70 pasa a restar a 140 y tendríamos entonces 700x es igual a 70. Finalmente x pasa, perdón, 700 va a pasar a dividir a 70 y de ahí que x es 0,1 metros o 10 centímetros. Para que quede más claro. Y esa sería finalmente la respuesta al problema, que la deformación del resorte es de 10 centímetros. Aquí pueden tomar la captura. Bien, continuamos. Y tenemos ahora el problema número 15. Nos menciona lo siguiente. Una fuerza impulsiva F actúa sobre un bloque de masa 2 kilogramos en la dirección del eje X, según la gráfica mostrada en la figura. Si la velocidad del bloque en el instante t igual a 0 es menos 16 metros por segundo, pregunta, determine su velocidad en el instante de 14 por 10 a la menos 2 segundos. Bien, nos dan como dato esta gráfica, fuerza versus tiempo. De una gráfica fuerza versus tiempo, el área, ¿qué nos representa físicamente? El área, ¿qué nos representa físicamente? Esa área. En una gráfica fuerza versus tiempo, el área, ¿qué nos representa físicamente? Vamos a intuir. Si yo quiero conocer el área, pues tendríamos entonces que multiplicar un lado por otro lado. Uno de esos lados es el tiempo y el otro es la fuerza. La fuerza se expresa en newtons y el tiempo en segundos. O sea que esa área tiene unidad de newton segundo. ¿Y quién tiene unidad newton segundo? Es el impulso, por ejemplo. Es por eso que en una gráfica fuerza versus tiempo, el área físicamente nos da el impulso. Ahora, ¿para qué me va a servir ese impulso? Bien, es que también se sabe que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, o sea, la cantidad de movimiento final menos la inicial. Y donde a su vez la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Eso quiere decir entonces que ese impulso es igual, cantidad de movimiento final será entonces la masa por la velocidad final, menos la cantidad de movimiento inicial, que es la masa por la velocidad inicial. La masa es dato del problema, un check. La velocidad inicial también es dato del problema, es por dato menos 16 metros por segundo, otro check. Este impulso se va a obtener a partir del área, otro check. Entonces, despejando finalmente, se va a poder conocer esa velocidad final, que es para el instante de tiempo de 14 por 10 a la menos 2 segundos. Bien, este es el borrador. Ahora lo pasamos a limpio. Bien, como les comentaba, esta área físicamente me representa el impulso. Y el impulso a su vez, ¿no?, que es en este caso el área, ¿cómo se evalúa? Como en este caso tiene la forma de un trapecio, entonces el área de un trapecio es base mayor más la base menor entre 2 por la altura. ¿Cuánto es la base mayor? 14 por 10 a la menos 2 segundos. ¿Cuánto es la base menor?
La base menor viene de la diferencia de 8 menos 4, que nos va a dar 4. Ojo, 4 por 10 a la menos 2 segundos. Aquí tenemos entonces esa suma, base mayor más la base menor entre 2, y donde además se ha factorizado el 10 a la menos 2 segundos. Esto luego multiplicado por la altura, y la altura es de 8, ojo, 8, pero por 10 al cuadrado newton, ¿correcto? Ahí está el factor 10 al cuadrado. Evaluando esto se obtiene un impulso de 72 newton segundo. Luego tenemos ahora que del teorema del impulso y la cantidad de movimiento, el impulso es igual a la cantidad de movimiento final menos la inicial, y donde la cantidad de movimiento a su vez es masa por la velocidad. Por eso que tenemos aquí masa por la velocidad final y aquí masa por la velocidad inicial. Y reemplazamos los datos. El impulso obtenido en esta gráfica es 72 newton segundo. Esto es igual a ¿quién? A la masa, que es 2 kilogramos, por la velocidad final, menos la masa por la velocidad inicial. Y esa velocidad inicial es de menos 16. ¿Correcto? Bien. Ahora aquí. Tendríamos 2 por 16. Eso nos va a dar 32. 32 va a pasar a restar a 72. Y de ahí tendríamos entonces que 2 veces la velocidad final es igual a 40. Mitad, mitad. Y de ahí que finalmente la velocidad final es de 20 metros por segundo. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Recordar entonces que en una gráfica fuerza versus tiempo, el área nos representa físicamente el impulso. Si mal no recuerdo, en uno de los exámenes se les preguntó justamente, bueno, según el área, una pregunta respecto de esto, ya que les daban ahí la gráfica fuerza versus tiempo. Bien, continuamos. Tenemos ahora el problema número 13. Menciona. Un bloque de masa 2 kilogramos parte de una altura de 5 metros, con una velocidad horizontal de 5 metros por segundo, como muestra la figura. Si la máxima compresión del resorte es 1 metro, pregunta, ¿cuál es la constante elástica del resorte? Además, no menciona que se desprecia la fricción o el rozamiento. Veamos. Este bloque entonces va a partir con una rapidez inicial y va a empezar a deslizarse, ¿correcto?, por una superficie sin fricción, de tal manera que luego va a impactar con el resorte. Entonces, de pronto el bloque va a impactar al resorte. Y el resorte, debido a ese impacto, se va a comprimir. Bien, entonces el bloque va a comprimir al resorte. Esa compresión del resorte, por dato del problema, es de 1 metro. Pero ojo, dice que no es cualquier compresión, es una compresión máxima. ¿Eso qué implica? Que si la compresión es máxima, eso se da cuando el bloque ya se encuentra en reposo. Entonces, ojo, cuando el bloque ya se encuentra en reposo, ya ha sido frenado completamente por el resorte, ahí se obtiene una deformación máxima o una compresión máxima. Eso quiere decir que al final el bloque se va a encontrar en reposo y por lo tanto carece de energía cinética. ¿Sí? Hay que tener presente ese detalle. Bien, borramos esto y continuamos. Y como les comentaba luego, el bloque va a comprimir al resorte hasta lograr comprimirlo lo máximo posible. Eso quiere decir que luego ahí el bloque se va a detener.
Ahora, ¿cómo se va a resolver este problema? Aquí nos dan un dato muy importante. Nos dice que se expresa la fricción o rozamiento. Eso quiere decir entonces que la energía mecánica inicial y final deben ser iguales. O sea que no ha habido pérdida de energía mecánica. Entonces se puede plantear que la energía mecánica inicial, que es en el punto A, es igual a la energía mecánica final, que es en el punto B. Donde al inicio hay energía cinética de parte del bloque y además energía potencial gravitatoria, ya que el bloque se encuentra a una cierta altura h respecto de este nivel de referencia. Ahora, al final el bloque ya se encuentra en reposo y ahí ya no hay energía cinética. Además, ahí el bloque se encuentra en el nivel de referencia, de ahí que la altura vale 0, por lo tanto el bloque tampoco tiene energía potencial gravitatoria. Pero se observa que el resorte se ha comprimido lo máximo posible, o sea que el resorte ahora tiene energía potencial elástica. Y finalmente aquí reemplazamos los valores. La energía cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, energía potencial gravitatoria, masa, gravedad por la altura, y la energía potencial elástica, un medio de la constante elástica por su deformación x elevado al cuadrado. Y ahí reemplazamos los valores. Un medio de la masa, 2 kilogramos por la rapidez inicial, 5 metros por segundo, esto luego al cuadrado, más la masa, 2 kilogramos, la magnitud de la aceleración de la gravedad, 10, y la altura según el problema, 5 metros. Todo esto es igual a un medio de la constante elástica por 1 metro al cuadrado. Y aquí finalmente tenemos lo siguiente. A ver. De aquí 2 y 2 se cancela y tenemos entonces 25. Ya que tenemos ahí un 5 al cuadrado que nos da 25. Por acá 2 por 10 por 5, eso nos va a dar 100. Es igual a ¿quién? A un medio de la constante elástica del resorte. Luego, esto de aquí es 125. Entonces este 2 pasa a multiplicar a 125 y de ahí que finalmente la constante elástica es igual a 250 Newton metro. Y esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Otra forma de darse cuenta que la energía mecánica se conserva es analizando qué fuerzas están realizando trabajo. Por ejemplo, el bloque pasa de una posición superior a una posición inferior. O sea que durante su desplazamiento en la vertical ha estado actuando su peso. Y el peso es una fuerza conservativa. Eso implica que la energía mecánica se conserva o permanece constante. Luego, el bloque impacta al resorte y el resorte le va a ejercer una fuerza elástica. Y la fuerza elástica también es una fuerza conservativa. Eso hace entonces que la energía mecánica se conserve o permanezca constante. ¿Correcto? Eso hace entonces que la energía mecánica finalmente sea constante. Ahora, quizás se preguntarán, profe, pero el bloque está en contacto en todo momento con la superficie y la superficie le ejerce una fuerza normal. Claro, eso es cierto. En todo momento está actuando esa fuerza normal. Correcto, en todo momento está actuando esa fuerza normal. Correcto, en todo momento está actuando esa fuerza normal. Pero hay que recordar que la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Siempre, ojo, la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Eso quiere decir entonces que esta fuerza normal no realiza trabajo. Ojo, esta fuerza normal no realiza trabajo. Por ese motivo es que la energía mecánica se conserva o permanece constante.
ya que únicamente han realizado trabajo fuerzas conservativas, que son el peso y la fuerza elástica. Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, problema número 11. Nos dice, en la figura, calcule la mínima magnitud de la fuerza F, capaz de mantener al bloque de peso 20 newtons en reposo o en equilibrio. Además, nos dan el coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y la pared. Bien, ahí tenemos el bloque. Y a ese bloque se le ha ejercido una fuerza F, que es justamente la que se quiere conocer. Ahora hay que graficar las otras fuerzas que están actuando en ese bloque. Ese bloque tiene masa y por lo tanto un peso, y el peso se grafica verticalmente hacia abajo. ¿Qué otra fuerza actúa sobre ese bloque? Pues la fuerza normal, que es la fuerza que está ejerciendo la superficie de la pared hacia el bloque. Ahí tenemos la fuerza normal. Pero además, esa superficie es rugosa, es áspera. Por lo tanto, existe allí una fuerza de rozamiento, ¿correcto? Ahí existe una fuerza de rozamiento. Ahora, un detalle. El bloque, ojo, el bloque, así es, joven Ángel, existe una fuerza de rozamiento. Ahora, de forma natural, el bloque tiende a ir hacia arriba o hacia abajo. De forma natural, el bloque tiende a ir hacia arriba o hacia abajo. Si ustedes, por ejemplo, agarran cualquier objeto y lo elevan, van a notar que luego, si ustedes lo sueltan, pues ese objeto de forma natural va hacia abajo, claro. Entonces, de forma natural, el bloque tiende o quiere ir hacia abajo, perfecto. Pero ¿quién estará evitando que el bloque se desplace hacia abajo? Pues en este caso la fuerza de rozamiento. Y para eso la fuerza de rozamiento debería estar dirigido hacia arriba. Ahí tenemos la fuerza de rozamiento o de fricción. Ahora, como nos dicen que se encuentra en reposo o en equilibrio, entonces podemos plantear la primera condición de equilibrio o la primera ley de Newton, ya sea para el eje horizontal o para el eje vertical. Por ejemplo, tenemos que en el eje horizontal, sumatoria de fuerzas que van a la derecha es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. De ahí que la normal es igual a esa fuerza F que nos están preguntando. Eso quiere decir que para conocer la fuerza F, debo de conocer esa fuerza normal. Claro, son iguales. Ahora vamos a analizar en el eje vertical. En el eje vertical, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. De ahí que tenemos que la fuerza de rozamiento debe ser igual al peso. Pero también hay que recordar, hay que tener presente que la fuerza de rozamiento por definición, ojo, la fuerza de rozamiento por definición es igual a mu por la normal, ¿correcto? El coeficiente de rozamiento, la fuerza de rozamiento por definición es igual a mu por la normal. Ahora vamos a reemplazar la expresión 1 en la expresión 2, donde esta fuerza normal de la expresión 1 es igual a esa fuerza F que nos están preguntando. Y luego aquí ya podemos reemplazar los valores. Este coeficiente de rozamiento por datos es 0,5. Esto por la fuerza F debe ser igual al peso, y el peso por dato es de 20 newtons. De ahí que finalmente despejando se obtiene que la magnitud de esa fuerza F pues es de 40 newtons. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Un problema parecido a este es factible que se les plantee en un examen, ya que como ven la solución es rápida o sencilla. Bien, continuamos.
Veamos. Nos dice, un bloque de masa 2 kilogramos es desplazado hacia la derecha por una fuerza horizontal de 9 newtons y paralela a la superficie rugosa, tal como se muestra en la figura. Ahí lo tenemos. Si la magnitud de la aceleración del bloque es 0,5 metros segundo al cuadrado, determine el coeficiente de rozamiento cinético. Bien, vamos a graficar aquí las fuerzas que están actuando sobre ese bloque. Una de esas fuerzas es la fuerza F, que es paralela a la superficie. Y por dato vale 9 newtons. La otra fuerza es su propio peso, que siempre se grafica verticalmente hacia abajo. ¿Qué otra fuerza? Ese bloque está en contacto con una superficie, por lo tanto la superficie le va a ejercer una fuerza normal. ¿Qué más? La superficie, según el problema, es rugosa, es áspera. Por lo tanto, existe aquí una fuerza de rozamiento. Ahora, según la fuerza que se está ejerciendo sobre el bloque para desplazarlo, se observa que está dirigida u orientada hacia la derecha. Quiere decir que este bloque pues se va a desplazar hacia la derecha, pero sobre una superficie rugosa. Eso quiere decir entonces que la fuerza de rozamiento pues debe estar dirigida hacia la izquierda. Ahí tendríamos la fuerza de rozamiento. Pero un detalle, el bloque se está desplazando con una aceleración. Entonces, acá para la aceleración tenemos que aplicar luego la segunda ley de Newton. En el eje vertical, el bloque no se desplaza ni hacia arriba ni hacia abajo. Quiere decir que en el eje vertical, la velocidad del bloque, al igual que su aceleración, ojo, en la vertical, debe ser igual a 0. De ahí que en el eje vertical, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. O sea que de ahí tendríamos que la normal es igual al peso. ¿Correcto? Ahora, en el eje horizontal existe aceleración y por lo tanto, así es, joven Tony, ahí tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas o que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Primero van las fuerzas que tienen igual dirección de la aceleración y luego se restan todas aquellas que tienen dirección opuesta a la aceleración. Y esto luego va a ser igual a ¿quién? A la masa de ese bloque por la magnitud de la aceleración. Bien. Él se conoce, él también. Entonces, a partir de aquí se va a conocer la fuerza de rozamiento. Y a partir de aquí, como tenemos el dato de la masa, se puede conocer el peso. O sea que se puede conocer la normal. ¿Y esto por qué les comento? Porque la fuerza de rozamiento, por definición, es igual a mu por la normal. Como me están preguntando acerca de este coeficiente, entonces debo de conocer previamente la normal, que en este caso es igual al peso, pero también esa fuerza de rozamiento, que lo puedo obtener luego de aplicar la segunda ley de Newton. Conociendo estos dos, despejando, pues ya se podrá conocer dicho coeficiente. Bien, este es el borrador. Ahora sí, lo pasamos a limpio. Sí, el borrador, el bosquejo. Ahora sí, lo pasamos a limpio. Ahí tenemos esa fuerza F, el peso, la normal y además la fuerza de rozamiento. Y la dirección de la aceleración. Bien, de la segunda ley de Newton, en el eje horizontal, sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Vamos a indicarlo aquí. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Fuerzas que van en igual dirección de la aceleración menos las que van en dirección opuesta a la aceleración. Bien. Pero también hay que tener presente, que esa fuerza de rozamiento cinética es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. En este caso le han colocado como n asterisco.
para que no se confunda con el newton. Bien, entonces luego reemplazamos aquí los valores. Teniendo en cuenta, ojo, que en el eje vertical, el peso y la normal son iguales en magnitud. Entonces, finalmente, reemplazando la expresión número 1, tenemos esa fuerza F menos el coeficiente de rozamiento por la normal, que en este caso es igual al peso, mg, es igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. Y ahí finalmente reemplazamos los valores. Esa fuerza F, 9 newtons, menos el coeficiente de rozamiento por el peso, que es masa por gravedad, más a 2 kilogramos por la magnitud de la aceleración de la gravedad, que vale 10 metros segundo al cuadrado, es igual a la masa 2 kilogramos por la magnitud de la aceleración, que por dato es de 0,5 metros segundo al cuadrado. Bien. Despejando, se obtiene entonces que 20 veces el coeficiente de rozamiento es igual a 8. Y ahí finalmente 20 va a pasar a dividir al otro lado y se obtiene finalmente que el coeficiente de rozamiento es igual a 0,4. Y esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, problema número 7. Nos dice, en un partido de fútbol, el arquero da un puntapié a la pelota que se encuentra en reposo y además en el gras. Si la pelota se impulsa con una velocidad de 50 metros por segundo y un ángulo de elevación de 37 grados con la horizontal, pregunta, determine el alcance horizontal de la pelota. Ahí tenemos al arquero que va a patear justamente la pelota. Y la pelota va a recibir un impulso que es con una velocidad de 50 metros por segundo. Y bueno, esa pelota pues luego va a describir esta trayectoria parabólica. Va a subir, va a alcanzar por ahí el punto más alto de su trayectoria y luego va a bajar. Hasta que finalmente va a impactar por primera vez, en el gras. Esa distancia que hay desde el punto de lanzamiento hasta el punto del primer impacto, se le conoce como el alcance horizontal. Es justamente lo que nos están preguntando. Toda esa distancia que hay desde el punto de lanzamiento hasta el punto de impacto por primera vez es el alcance horizontal. ¿Tenemos? Ahora, rápidamente, el alcance horizontal, ¿cómo se puede expresar? Por ejemplo, como la rapidez de lanzamiento elevado al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo de lanzamiento, el ángulo de tiro. Y todo esto entre la magnitud de la aceleración de la gravedad. En este caso, esa rapidez inicial es de 50 metros por segundo y ese ángulo de tiro o el ángulo de elevación es 37 grados. Dato del problema. Entonces reemplazamos, ahí tenemos 50 al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo de tiro, en este caso 2 por 37. Y todo esto entre la magnitud de la aceleración de la gravedad. Ojo que esto tendríamos acá el seno de 74. ¿Sí? Esto de aquí sería el seno de 74. ¿Y cuánto vale el seno de 74? Él a su vez es igual a 24 sobre 25. Como para recordar,
Si este ángulo es 74 y este otro es 16, entonces hay que tener en cuenta que a 90 se le pone como 25K. A 74 se le pone como 24K. Y a 16 se le pone como un 7K. Bien, entonces acá sería 50 al cuadrado por el seno de 74 y todo es entre 10. Y donde además el seno de 74 es 24 sobre 25. Bien, reemplazando ahí esos valores del seno de 74, se obtiene finalmente que ese alcance horizontal es de 240 metros. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Ustedes en casa podrían jugar con estos valores de la rapidez inicial y el ángulo de lanzamiento para conocer, por ejemplo, la altura máxima respecto de la superficie. ¿Correcto? Ahí ustedes podrían descomponer esta velocidad inicial en una componente horizontal y en una componente vertical, ¿sí? Y trabajarían entonces con la componente vertical inicial para con ello finalmente conocer esa altura máxima, por ejemplo, con esta ecuación. Y si gustan de forma escalar, que es más fácil. Cuando la pelota llegue a alcanzar el punto más alto de su trayectoria, ahí su rapidez final es igual a 0, ¿no? En la vertical. Este de aquí es igual a 0. Pero es igual a quién? A la rapidez inicial, pero ojo, en la vertical, menos, ya que está subiendo, 2 veces la magnitud de la aceleración de la gravedad por la altura, que en este caso sería la altura máxima. De ahí que despejando se obtiene que esa altura máxima es la rapidez inicial, pero ojo, en el eje vertical elevado al cuadrado, entre 2 veces la aceleración de la gravedad. Por eso que aquí ustedes tendrían que descomponer esta rapidez inicial en una componente horizontal y en una componente vertical, y reemplazar esa componente vertical inicial de la velocidad en esta expresión. Todo eso elevado al cuadrado y dividirlo entre 2 veces la magnitud de la aceleración de la gravedad. Ya que así también se les podría preguntar en el examen. Determine el alcance horizontal y la altura máxima. Bien, tenemos ahora el problema número 5. Nos menciona: un auto se mueve en la dirección del eje X, partiendo del reposo, desde la posición inicial de menos 12 metros. En el instante t igual a 4 segundos, su velocidad es 24 metros por segundo. Pregunta: ¿en qué instante de tiempo pasa por el origen? Bien. Para comenzar, hay que tener presente si el móvil se está desplazando con MRU o con MRUV. ¿Cómo creen ustedes que se está desplazando ese auto? ¿Con MRU o con MRUV? Esto les comento por el siguiente motivo. La ecuación de movimiento del MRU nos dice que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. En tanto que para el MRUV, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por un tiempo t, más un medio de la aceleración por el tiempo t al cuadrado. Entonces, primero tenemos que reconocer cómo se está desplazando el auto, si con MRU o con MRUV, y según eso aplicar la ecuación de movimiento que le corresponda. ¿Cómo me di cuenta? Veamos.
nos dicen el problema que el móvil, el auto, parte del reposo. O sea que su rapidez inicial es igual a 0. Y luego de 4 segundos tiene una nueva velocidad, que es 24 metros por segundo. Entonces, ¿qué se observa aquí? ¿Que cambió o no cambió su velocidad? ¿Cambió o no cambió su rapidez? Ha cambiado su velocidad o su rapidez, y eso implica que ha presentado una aceleración. Por lo tanto, el móvil se está desplazando con MRUV. Así es, con MRUV. Perfecto. Entonces se descarta el MRU y tenemos que trabajar con esta ecuación de movimiento del MRUV. Ahora, para eso, ¿qué se requiere conocer previamente? Pues la posición inicial. Esta posición inicial es dato del problema, es menos 12 metros, un check. También se requiere conocer la velocidad inicial. Eso también es dato del problema, ya que nos dice que parte del reposo. Entonces, el vale 0, otro check. ¿Qué es lo que aún no se conoce? Aún no se conoce el valor de la aceleración. Entonces, primero debo de conocer cuánto vale esa aceleración, para luego así trabajar con esta ecuación de movimiento y conocer con esta ecuación en qué instante de tiempo pasa por el origen. Bien, ahí tenemos el borrador. Sí, ahí tenemos el borrador. Y ahora lo pasamos a limpio. Entonces recordar que necesito conocer la aceleración. Ahora, ¿cómo voy a obtener esa aceleración? Veamos. Tengo como datos la velocidad inicial. También tengo la velocidad para el instante t igual a 4, o sea, entre comillas, tengo la velocidad final. También tengo el tiempo que ha transcurrido, y con esa información puedo plantear entonces la siguiente ecuación. Aquí les presento un esquema de lo que está ocurriendo con ese móvil, con ese vehículo. Bien, entonces primero voy a conocer la aceleración con estos datos. ¿Y qué ecuación se puede utilizar? Esta, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y reemplazamos los valores. La final vale 24 metros por segundo. La inicial vale 0, por eso no lo escribo porque vale 0. Esto más bien la aceleración, que no sé cuánto vale, por el tiempo t, que es de 4 segundos. De aquí la aceleración es igual a 6 metros segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración, entonces ya puedo formar o definir esta ecuación de movimiento. Entonces, reemplazando los valores, la posición inicial vale menos 12. La velocidad inicial vale 0. Por un tiempo t sigue siendo 0. Luego más un medio de la aceleración, que vale 6 metros segundo al cuadrado, y esto por un tiempo t al cuadrado. Luego nos hacemos justamente la pregunta: ¿para qué instante de tiempo t, x, o sea, la posición, es igual a 0? ¿Correcto? Luego nos hacemos la pregunta: ¿para qué instante de tiempo t, la posición x es igual a 0? Y reemplazamos en esa ecuación. X ahora vale 0, ¿es igual a quién? Menos 12 más 3t cuadrado. Menos 12 puede pasar al otro lado, y ahí tendríamos 12 es igual a 3t cuadrado. Tercia a tercia, y tendríamos entonces que t cuadrado es igual a 4. Allí finalmente sacamos la raíz cuadrada, y obtenemos entonces que el tiempo es de 2 segundos. Eso quiere decir que para el instante de 2 segundos, para el instante de tiempo de 2 segundos, allí el vehículo, el móvil, estará pasando por el origen de coordenadas, o por la posición x igual a 0. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Moraleja: hay que estar atentos a los datos del problema para poder identificar qué tipo de movimiento está realizando el móvil, si es MRU o si es un MRV, ¿correcto?
ya que las ecuaciones de movimiento no son iguales. Aquí como me di cuenta que presenta aceleración, porque nos dice que parte del reposo, o sea, su velocidad inicial es igual a 0, y luego de un cierto tiempo t, que en este caso es 4 segundos, ya tiene una velocidad. O sea que en ese intervalo de tiempo ha sufrido una variación en su velocidad, y por lo tanto presenta una aceleración. En problema número 3. ¿Sí? Para los vectores A y B en el espacio que se muestra en la figura, determine la diferencia de vectores. En este caso, ojo, el vector A menos el vector B medios. Eso quiere decir que primero tengo que definir u obtener el vector A, luego el vector B. Luego a ese vector B lo tengo que dividir entre 2 para finalmente hacer esa diferencia del vector A menos el vector B medios. Acá tenemos esos gráficos de los vectores A y B. Y también tenemos aquí estos lados. Por acá tenemos la intersección 4 para la posición X, aquí la intersección 6 para el eje Y y la intersección 8 para el eje Z. Bien. Entonces, primero voy a obtener aquí para el vector A. Veamos. Acá tengo un vector A. Ojo que este vector A se encuentra en el espacio, ¿correcto? Se encuentra en el espacio. Quiere decir que tengo que representar cada una de sus componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces, hay que tener en cuenta que aquí se encuentra la cola y por acá se encuentra la punta del vector A. Entonces lo puedes componer con los siguientes vectores. Uno de esos vectores, por ejemplo, baja de la posición 6 hacia la posición 0. Ahí tenemos un vector, ¿correcto? Luego, el otro vector va de ese origen de coordenadas hacia la punta del vector A. Hasta aquí nada más, hasta aquí nada más. Vamos paso a paso. La suma de estos dos vectores de color celeste, ¿me da o no me da el vector A, el de color verde? Si yo sumo vectorialmente estos dos vectores de color celeste, ¿me da o no me da el vector A, el de color verde? Y por ejemplo yo lo roto, tendríamos por ejemplo ahí ese vector B, perdón, ese vector A, el de color verde, y tenemos este vector de color azul, que está dirigido hacia abajo, y este otro vector de color azul o celeste, pero que está en forma diagonal, ¿no? Que se encuentra aquí. Ahora, este vector celeste que está en forma diagonal, ¿correcto? A ese vector lo voy a descomponer de esta forma. En este vector de color lila y en este otro vector de color lila. Les pregunto ahora, estos dos vectores de color lila, la suma de esos dos vectores de color lila, ¿me da o no me da el vector de color celeste que está en forma diagonal? La suma de estos dos vectores de color lila, ¿me da o no me da el vector de color celeste en forma diagonal? Claro, muy bien. Ahora sí, ya puedo saber la expresión de ese vector A en función de pares ordenados o en función de sus coordenadas. Esta primera componente siempre va en el eje X o en la dirección Y, en función de los vectores unitarios. La segunda componente va siempre en el eje Y o con su vector unitario J. Y la tercera componente es el eje Z y que tiene como vector unitario K. ¿Correcto? Veamos. En el eje X tenemos este vector. En el eje X, ojo, en el eje X tenemos a este vector.
Este vector que se encuentra en el eje X mide ¿cuánto? Veamos. Él parte de 0 y llega hasta la posición 4. Y además, él se está dirigiendo en dirección más X. Por lo tanto, esa componente sería más 4 o 4. Luego, vamos al eje Y. Al eje Y. En el eje Y, ojo, sería esta otra componente que está verticalmente hacia abajo. Quiere decir que esta otra componente se está dirigiendo en dirección menos Y. Menos Y. Ahí está, menos, porque se está dirigiendo hacia abajo. Menos Y. Pero ¿cuánto vale en magnitud? Veamos. Él va de 0 a 6. Entonces ahí la magnitud de ese vector vale 6. Pero como se está dirigiendo hacia abajo o en dirección menos Y, ahí tenemos entonces menos 6. Y finalmente, esta otra componente que se encuentra en el eje Z. Él va de 0 hasta la posición 8. Quiere decir que su magnitud es igual a 8. Y ese vector o esa componente se está dirigiendo en dirección más Z. Por lo tanto, esto sería más 8. Esta sería entonces la representación del vector A en función de sus coordenadas en el espacio. De forma análoga se tiene que hacer con el vector B. ¿Sí? De forma análoga se tiene que hacer con el vector B. Si desean le pueden tomar una captura a este esquema, porque lo voy a borrar, ya que no quiero saturar mucho este gráfico. Ahí le pueden tomar una captura. Luego vamos a hacer algo parecido, pero para el vector B. Bien, borramos todo. Y ahora hacemos para el vector B. Ahora, para el vector B. Ese vector B se puede obtener con la suma de estos vectores de color celeste. Este que va en forma diagonal, más este otro que va hacia arriba. La suma de esos vectores de color celeste nos da el vector B, el de color rojo. Luego, este vector de color celeste que está en la diagonal, yo lo puedo descomponer. Por ejemplo, en esta componente y en esta otra componente. De tal manera que la suma de estos vectores de color negro nos da como resultado este vector de color celeste que está en la diagonal. Y con esto ya puedo formar al vector B. Veamos, en el eje X. En el eje X tenemos esta componente. Esta componente, ojo, va de 0 a 4. En magnitud vale 4. Pero esta componente se observa que se está dirigiendo en dirección menos X. Por lo tanto, él sería menos, porque va en dirección menos X, y de magnitud 4. Luego, en el eje Y, tenemos esta componente. Esta componente vertical se encuentra en el eje Y. Y él va de 0 hasta 6, o sea que su magnitud vale 6. Pero además se observa que esa componente está dirigida hacia arriba, o sea en dirección más Y, o sea más 6, o simplemente 6, como gusten. Y finalmente en el eje Z, que sería esta componente. Esta componente va de 0 hasta 8, o sea que su magnitud vale 8. Pero esa componente se está dirigiendo en dirección más Z. Ahí está, en dirección más Z, o más 8 en este caso. Bien, este sería el vector B. Ahora, yo estoy buscando el vector B medios. Entonces, todo esto entre 2, y esto sería entonces menos 2, 3, 4. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí ya tenemos a los vectores A y B. Hasta aquí le pueden tomar la segunda captura. Bien, borramos todo. Y ahora sí, lo pasamos a limpio. Entonces ahí tenemos esas descomposiciones, ¿correcto? Sus componentes tanto en eje X, Y y Z para los vectores A y B. Ahí tenemos la representación de los vectores A y B en función de los vectores unitarios. Luego al vector B lo dividimos entre 2 y obtenemos este resultado. Y finalmente, planteamos lo que nos están pidiendo, A menos B medios. El vector A, ahí está el vector A, menos el vector B medios. Y de ahí finalmente se obtiene entonces
este resultado, que el vector A menos B medios es igual a 6i menos 9j más 4k. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, jóvenes, eso sería entonces de mi parte todo por hoy. Les dejo también aquí adelante el problema número 1. Como es el más fácil, que es de análisis dimensional, no va a requerir quizás de mucha explicación. Simplemente paso a la solución. ¿Sí? Entonces aquí les preguntan acerca de la dimensión de A por gamma por omega. Entonces tenemos que tomar la dimensión a toda esta ecuación. Entonces tenemos que la dimensión de x es igual a la dimensión de a por la dimensión de este exponencial por la dimensión de la función coseno evaluado en ese ángulo. Este exponencial es un número real y la dimensión de todo número real es la unidad. Ahora, la dimensión de cualquier razón trigonométrica evaluado en cualquier ángulo o argumento siempre nos da también la unidad. De ahí que la dimensión de x es igual a la dimensión de a. Pero dice que x representa la posición, por lo tanto, la dimensión de a también la dimensión de la posición, o sea, L. Luego, quiero conocer la dimensión de gamma, pero gamma se observa que es parte del exponente, ¿no?, del Euler, del exponencial. Entonces voy a extraer la dimensión del exponente, que sería menos gamma por t, y la dimensión de todo exponente siempre es igual a la unidad, ya que todo exponente siempre es adimensional. Entonces luego aquí lo desdoblamos como menos 1, o la dimensión de menos 1, por la dimensión de gamma y por la dimensión de t, y todo igual a 1. Dimensión de menos 1, pues eso es igual a 1, por la dimensión de gamma y por la dimensión de t, que me representa el tiempo. De ahí que despejando se obtiene que la dimensión de gamma esté a la menos 1. Y finalmente quiero conocer la dimensión de W, de omega. Entonces hay que tener en cuenta que el ángulo o argumento de cualquier razón trigonométrica siempre es un número real. Eso quiere decir que la dimensión de este ángulo debe ser igual a 1. Ahora, siempre que ustedes vean un signo más o un signo menos dentro de los corchetes o dentro de las dimensiones, eso en el siguiente paso se puede reemplazar por una igualdad. De ahí que tenemos que la dimensión de la rapidez, bueno, en este caso de W por T, la dimensión del producto W por T es igual a la dimensión de phi, pero esto además igual a la dimensión de 1, o simplemente 1. Luego, comparo estos dos extremos, y tenemos ahí que la dimensión de W por T, que es tiempo, es igual a 1. De ahí que despejando la dimensión de W es igual a T a la menos 1. Y finalmente multiplicamos las dimensiones de cada uno de ellos. Y se obtiene finalmente que la dimensión de ese producto de A por gamma y por W es LT a la menos 2. Y esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí le pueden tomar también la captura. No se vayan todavía, que en la siguiente diapositiva tenemos las claves de todos los ejercicios de esta semana. Bien, siguiente diapositiva. Y ahí tenemos las claves de todos los ejercicios de la semana. Y con eso finalizamos. Bien, jóvenes. Me hubiera gustado despedirme personalmente, ¿no?, o presencialmente con ustedes, pero bueno, por circunstancias no se ha podido. Así que mis mayores deseos para que ustedes puedan lograr un buen futuro. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto, un honor para mí ser su profesor durante este ciclo. Y antes de despedirme, por favor, verifiquen si tienen todas las diapositivas. Verifiquen si tienen todas las diapositivas de los problemas que se han planteado en esta oportunidad. Si les faltara algún problema, háganmelo saber con total confianza. Muchas gracias también a ustedes por su participación y su atención. Verifiquen que no les falte ningún problema. Si les falta algún problema, háganmelo saber con total confianza.
Bien, jóvenes, entonces eso ha sido todo por hoy de mi parte. Les deseo muchos éxitos para su futuro y conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos. Que pasen bonito día.